10:57 de la mañana y seguimos con un miércoles de entrevistas de lujo y en este caso estamos en comunicación con Dora Barrancos, investigadora del CONICET, escritora, socióloga e historiadora. Vamos a hablar con ella de la movilización de los colectivos feministas y disidentes prevista para el jueves 28 de septiembre, el día de mañana, y la historia, por supuesto, de los reclamos de los colectivos y los derechos obtenidos que parecieran estar en peligro ante una derecha que no para de avanzar. Muy buenos días, Dora. Agustina te saluda. Hola Agustina, gracias por este contacto. No, gracias a vos por tu tiempo, por atendernos. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo nos preparamos, cómo te venís preparando para este 28 de septiembre? Estoy tomando mucha vitamina. Va a ser una jornada hermosa, eso esperamos. Para suerte, la meteorología se ha puesto de acuerdo con nuestros derechos fundamentales, creo. Bien. Así que va a ser un día, creo que muy luminoso respecto de todas las cuestiones que están en peligro, como tú dices. Efectivamente, estamos viviendo una encrucijada. Sobre todo las mujeres sabemos, las disidencias sabemos de esto, pero no apenas las mujeres, las disidencias. No, aquí está en cuestión nada menos que la vertebralidad de los derechos humanos en nuestro país. Eso es lo que está en la encrucijada. Está en peligro la democracia, la vida democrática. Hay anuncios que tienen una perversión que se resulta insoslayable, ¿no? Entender la magnitud de su significado. Así que bueno, he estado militando particularmente, he tenido la suerte de estar invitada por las compañeras de La Rioja, de Tucumán, un poco monocórdicamente, pero avisando acerca de que la motosierra no es una metáfora. La motosierra está cargado de un sentido exterminador, y me animo a decir exterminador en todas las acepciones del término, ¿no? No se trata solo de conculcar derechos, de eliminar programas fundamentales. Una no imagina cómo va a quedar, por ejemplo, el programa Acompañar con el Fuera, Ministerio de las Mujeres, cómo va a quedar la ciencia y la técnica con el Fuera del Ministerio, cómo va a quedar la salud con el Fuera del Ministerio de Salud, y cómo van a quedar los derechos laborales con el Fuera del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. En fin, es una sucesión yo diría, de desquicios enunciativos. Desquicios enunciativos. Bueno, pero hay que saber si por una desgraciada circunstancia esa configuración se impusiera, sí, todo lo que dicen que van a hacer, lo van a hacer. Bien, hay que tener esa certeza. Me parece clarísimo lo que decís respecto a la vertebralidad de los derechos humanos que están en juego, que no se trata solamente de hablar de feminismos y demás, sino que tiene que ver con efectivamente todos los derechos humanos. Mencionás la salud, mencionás el trabajo y esta no metáfora de la motosierra que realmente está cargada de un significado sumamente violento. Es violentísimo. Primero porque además hay desde el punto de vista artístico, literario, numerosas evocaciones a la máquina extinguidora que puede ser la motosierra. Yo estaba recordando algunas evocaciones empíricas terribles, ¿no?, que tienen que ver con descuartizamientos, en fin, que ocurrió en la Argentina en la época con torturas, en la época brutal del terrorismo de Estado, que ahora se quiere reparar, algo más injurioso para nuestra dignidad, no hay, ¿no? Entonces, porque ese negacionismo en verdad no es exactamente negacionismo, es legitimación de todo lo que hizo el terrorismo de Estado, es legitimación de las desapariciones, es legitimación de los muertos, es legitimación de las apropiaciones de las niñeces. Eso es lo que quiere decir el negacionismo. ¿Está claro, no? Sí, sí, clarísimo. Es hasta una inversión del valor, ¿no? No estamos diciendo negativamente, bueno, se niega, sino que se está dando un valor positivo a todas estas cosas, se las está valorando. Se justifica. No es que se niegue simplemente, no, la negativa esa tiene como espejo una afirmativa
respecto de todo lo que se hizo. Eran subversivos, había que hacerlos desaparecer, molestaban, eran críticos, tenían proyectos de transformación social, por lo tanto peligro total, en fin, todo lo que sabemos que ocurrió en esa tragedia del 76, justamente a fines del 83. Y estamos a 40 años de la recuperación de unos sentidos que a veces han estado oscilando, sentidos de dignidad, sentidos de aumento de derechos, etcétera. Insisto que a veces han estado en un péndulo doloroso, pero que bueno, estamos en una circunstancia también inédita, creo, en América Latina, y ya me refiero a las conquistas de los feminismos y de las organizaciones disidentes sexogenéricas, con la suma de derechos que se han acumulado, ¿no? Incluido el extraordinario derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es nuestra ley de aborto, que es señera en América Latina, señera más allá de América Latina. Voy a recordar que nuestras compañeras norteamericanas encuentran un copy, ¿no?, en estas manifestaciones, toda vez que allá, como sabemos muy bien, se están perdiendo derechos gracias a la acción de empinada que vienen teniendo las derechas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, son cosas que uno piensa quizás que es muy difícil hacerlas para atrás, pero tenemos ejemplos concretos en donde se pierden los derechos. Así es. Así que bueno, mañana va a haber una vibración, eso es a quienes están escuchando, sí, por supuesto a las mujeres, pero también a los varones cis, desde luego, a todo el campo de la disidencia que ha ganado tantos derechos y que están ahí en riesgo total, pero a todas las personas, con independencia de su condición sexogenérica. También invitamos, pero muy calurosamente, a los varones a sumarse a esa gran marcha de resistencia y de dique para que no avancen estos programas fascistas, porque no son programas liberales. Liberales es solo la cuestión del mercado, la atribución del sentido mercantil de la vida exclusivamente, pero no, he venido taladrando, porque he tenido varias conferencias estos días diciendo no son liberales, ¿no? Porque además no leen ni siquiera yo diría al texto de la patrística, John Locke, lo que dice sobre la libertad y la propiedad, ¿no? Así que bueno, deberían leer más a sus propios clásicos si fueran liberales, pero no lo son. Es verdad también que nos quieren reducir quizás la discusión a una cuestión de mercado, una cuestión de economía. Pareciera ser que la campaña gira mucho en torno a eso, y justamente nos limita la posibilidad de ver que, pues bueno, repetimos que la vertebralidad de los derechos humanos está en peligro. Y te quería hacer una última pregunta, que yo sé que no tiene una sola respuesta, ya que es una cuestión multicausal, pero ¿por qué podríamos empezar a pensar, o cuál te parece que es la principal razón por la cual estos discursos violentos, estos discursos que ya dijimos que legitiman las peores épocas de nuestro país, han logrado permear en la población y han logrado tener, bueno, un impacto interesante en las urnas? Sí, bueno, yo creo que hay por supuesto, la respuesta es múltiple, ¿no? Depende sobre todo de cuál es el público elector. Me parece que ahí hay una enorme, no es monocórdico ese grupo de electores grande que consiguió. Hay que separarlos por razones entonces también diferentes, ¿no? Yo creo que entre los jóvenes prendió la llama del falso subversivo, ¿está claro? Sí. La llama del falso subversivo, el que grita, gesticula, la casta, en fin. Y ahí me parece que está menos enredado con una posición de bronca, como con una posición de ejercicio, más allá de toda la bronca que se puede tener, es menos rumiante que otro grupo de población que por ahí es más rumiante, ¿no? Rumiante en el sentido de insatisfacción, de bronca, de todo está mal. Ha habido una gran cantidad de gente, tengo entendido por los análisis que se han estado haciendo, que había votado a Macri la última vez, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que ahí también debe haber unos entreveros en la sensibilidad y en la subjetividad entre frustraciones,
una apuesta a una figura como la de Macri, que fue obviamente toda una desestructuración de lo que podría ser la apuesta, que iba a sacar los gravámenes y los impuestos a los trabajadores y no lo hizo, que iba a hacer esto, que además dejó el país pata para arriba, perdón, con la brutalidad de la deuda externa que pagarán. Bueno, pienso que mis nietas, mis bisnietos, quién sabe, les toque todavía parte de esa deuda brutal. Ya sabes que hay una que se contrajo a 100 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que me parece que hay razones diferentes, hay públicos diferentes. He estado diciendo que a cada público hay que bucearlo un poco más, tratar de entender qué es lo que pasó. Hay mucho joven que, siempre lo he venido diciendo, escuchó la música, pero no la letra, ¿está claro? La verdad que escuchó la música, pero no la letra. Y hay gente que se ha dado cuenta de que, bueno, y hay otra gente que tiene sinceridad católica, digamos, que, en fin, que de repente advierte que apostó con su voto a una figura tan desquiciada, que se permite decir que el Papa es el representante del demonio en la tierra. Es decir, yo no tengo nada que ver con las expresiones litúrgicas de la religión. Sí tengo una proximidad mística, muchas conformaciones de la racionalidad religiosa, pero me parece que es desquiciante decir eso, es insultante, y además es una cosa que evidentemente huele, transpira y respira a una circunstancia evidentemente de muchísimo desequilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa, y por eso digo que la situación es pensar no solo en lo desquiciado que sería esa gobernanza, sino en el resultado inmediato de lo que se propone hacer, porque con 2 decretos deja a 400.000 personas en la calle. Totalmente. Con un decreto organiza, obviamente, desorganiza, por ejemplo, es cierto. ¿Qué significa eso? Eso significa una resistencia atroz, ¿está claro? Yo no quiero imaginarme el panorama dantesco, brutal, y obviamente comprometido desde el punto de vista de una reacción violentísima frente por necesidad de defender trabajo, derechos y demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Dora, la verdad, clarísimo todo lo que nos decís. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus palabras siempre tan claras. Y bueno, volvemos a convocar para el día de mañana, jueves 28 de septiembre, a todes, a todas, a todos, a marchar por nuestros derechos y para efectivamente tratar de visibilizar que están en juego, que no queremos tolerar esta violencia y que la resistencia se está poniendo desde ahora y no vamos a esperar a esos 2 decretos para que nos dejen en la calle, sino que estamos de pie. Bueno, Agustina, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por el programa y por la fuerza para la defensa de la dignidad humana. Gracias a vos, Dora, abrazo enorme.